¿Cómo están? Muy buenas noches. Hermanos, amigos, la paz del Señor sea con todos ustedes. Todos gocen de buena salud y de la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza. Esta noche quisiera compartir algunas cosas importantes que por supuesto están en las Sagradas Escrituras, las cuales quiero leer en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27 en adelante. Dice la palabra del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces el Señor les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Bendito sea el Señor. Es una pregunta muy interesante la que el Señor le hizo a sus discípulos en aquel día, diciéndole: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y luego: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y esa pregunta también nos las hace a nosotros hoy en día. ¿Qué decimos nosotros de quién es Jesús? Se va a quedar impresionado al saber de que no todas las personas creen que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros, el Verbo hecho carne, el único que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra para dar salvación y vida eterna. El único que pudo vencer a Satanás, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, derrotó a los poderes de las tinieblas. Él quería saber no tanto qué era lo que la gente pensaba de él. Él lo que le interesaba saber era sus discípulos, qué pensaban de él, quién era él para ellos. ¿Quién es Jesús para ti, amigo? ¿Quién es Jesús para ti, hermano? Para poder responder de manera correcta y honesta, porque la respuesta de quién es Jesús, nuestro Señor, no puede ser una respuesta cualquiera. No puede ser algo que usted no lo haya vivido, que usted no lo haya experimentado. Usted tiene que conocer al Señor para poder decir quién es Él. Seguramente alguna vez usted se ha enamorado y ha tenido una enamorada. Usted no la conocía. Usted no sabía quién era. No conocía ni su nombre. Pero en alguna reunión, en algún lugar, le presentaron o usted se presentó. Bueno, la forma en que usted llegó a esa persona o esa persona a usted hizo que empezara una comunión, una relación. Y en esa relación usted comenzó a conocer a esa persona. La primera impresión, por supuesto, es física. Dos personas que se conocen, que son del sexo opuesto, tienen una impresión física en primer lugar. Esa impresión física no te da a conocer a la persona internamente, solamente
su aspecto físico. Puede tener bonitos ojos, bonitos labios, bonito rostro, su cabello debe ser hermoso. Es decir, reúne cualidades que están dentro de sus gustos y a usted le impacta su estatura y luego comienza a entender su personalidad, cómo es, si es alegre, si es tímida, si es seria, si es una persona radical o es una persona liberal, si es una persona que le gustan las bromas o es una persona que no le gustan las bromas. Y comienza usted a entender la personalidad de ella, hablando del sexo opuesto. Tal vez su personalidad le agrade también. Quien sabe más de lo que la ve físicamente. Usted comienza a comprobar que esas cualidades están acorde con lo que a usted le gusta. Y eso hace que aumente la atracción, el deseo de seguir conociéndola y el deseo de empezar una relación con esta mujer. Es el tiempo y la relación la que va dando a conocer quién es la otra persona. Usted no puede decir de una persona que no conoce, usted no puede tener una opinión clara. Usted no puede decir, esa persona es así, porque usted no la conoce. Usted no ha tratado con esa persona. Igual pasa con nuestro Señor Jesucristo. Usted puede haber escuchado de Él, sus padres, la religión que usted tiene, católica, evangélica, protestante, de cualquier iglesia. Puede que le haya dado a conocer acerca de Jesús. Usted sabe que es el Mesías, que es el Salvador, pero no lo conoce. No lo conoce en esa intimidad. No lo conoce en esa relación que tiene que haber y que debe ser correspondida mutuamente. Nosotros le llamamos a eso la experiencia con Dios. La experiencia con Dios es precisamente la razón por la cual conocemos a Dios. Podemos entender a Dios, podemos percibir y sentir a Dios, podemos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón y podemos comprender su voluntad. Los discípulos llevaban un tiempo caminando con el Señor. El Señor le hace la pregunta: ¿quién dicen la gente que soy yo? Ellos, que están al tanto de lo que el pueblo habla, dicen, bueno, ellos dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, porque ya Juan el Bautista había muerto decapitado por Herodes. Y ellos decían que algunos piensan que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen pues que eres un maestro. Y otros dicen que eres un profeta. Entonces el Señor los mira a sus discípulos y les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque una cosa es el conocimiento efímero que tenía la gente que veían a Jesús caminar con sus discípulos y que escuchaban de la fama de él. Y otra cosa era la convivencia que tenían sus discípulos con él. Así que habían dos opiniones muy diferentes. La opinión de los que no lo conocían de cerca y la opinión de los que sí lo conocían de cerca, que eran sus discípulos. Sus discípulos se quedaron mirando. Querían encontrar una respuesta adecuada, pero no encontraron una respuesta adecuada hasta que Pedro habló. Pedro
Pedro fue el único que mencionó lo que él entendía y pensaba de Cristo. Y lo habló con honestidad, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, según dice el Evangelio de Mateo. Acabamos de leer Marcos, pero en Mateo capítulo 16 es más amplio. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le responde a Pedro y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque Pedro se llamaba Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta expresión de Cristo hacia Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, implica que debemos tener una revelación de Cristo. Tenemos que tener una revelación de Dios, del Padre, de quién es Cristo. Solo el Padre puede dar a conocer quién es Cristo, quién es su Hijo, por medio de su Espíritu Santo. Algunos tal vez se pregunten: ¿quiénes son los pastores? ¿Por qué son pastores? Usted es pastor Moreno, ¿por qué es pastor? ¿A qué se dedicaba usted antes? ¿O no tenía nada que hacer? ¿O usted se metió porque quiere los diezmos, las ofrendas de la gente? ¿Qué pasó con usted? Y déjeme decirle algo muy interesante. En mi vida han habido momentos muy duros, muy difíciles. He sido una persona criticada, difamada, traicionada. He sido una persona humillada. He pasado hambre. He tenido momentos duros, muy difíciles. He sufrido, he llorado. ¿Y sabe por qué? Porque Dios me llamó a este ministerio. Y en este ministerio del pastorado, todos los pastores pasamos por eso. Es un calvario. Ser pastor es la tarea más difícil que usted puede imaginarse. Parece fácil. La gente cree que ser pastor viven bien los pastores. Es la tarea más difícil. Yo nunca pensé ser pastor. Yo me convertí a los 20 años de edad. Yo trabajaba en un centro de medicina nuclear. Ganaba un sueldo bastante bueno. En esa época, el sueldo que yo ganaba era alto. Y me exponía porque como yo trabajaba con radioactividad, yo usaba mi mandil blanco y usaba una placa aquí, que era un captador de la radioactividad, y que semanalmente tenía que llevarlo al laboratorio para que examinen qué cantidad de radioactividad había yo recibido. Y de todos los que trabajaban en ese centro de medicina nuclear, yo era el más contaminado, porque yo era el encargado de trabajar directamente con la radioactividad. A pesar de que usaba las jeringas con su estuche de plomo, porque el plomo es lo único que impide que la radioactividad se expanda, y metía la jeringa de plomo en una vasija de plomo grande, pesada. Nosotros le llamamos a esta radioactividad como microcurí, se llamaba, porque había que sacar una cantidad de microcurí, que era una cantidad de radioactividad, y combinarla con otro isótopo, la cual se mezclaba y se inyectaba a las personas para los diferentes casos. Para los riñones había un isótopo diferente, para los huesos, para el corazón, para el hígado, para los pulmones. Nosotros inyectábamos a la vena
y lo colocábamos ante un captador, porque yo trabajaba en el área de gammagrafía. En ese lugar había tomografía axial computarizada, había ecografía y había lo que era la gammagrafía, que era rayos gamma, y la radioactividad que se usaba, que se colocaba al paciente ante un captador una vez que se le inyectaba esta sustancia, y esta sustancia iba directamente al órgano para el cual iba a ser estudiado. Si era por decir los huesos, todo su sistema óseo, todo su esqueleto, era teñido por este isótopo radioactivo, y el captador sacaba la imagen de sus huesos en la pantalla de la computadora y se podía ver todo su esqueleto. Y cuando la radioactividad se concentraba en alguna parte del hueso, es porque tenía cáncer. Habían personas de las cuales a mí me daba mucha tristeza. Como un joven, un hombre joven, tendría unos 40 años. Era joven. Él vino con un dolor en el pecho. Y nosotros le examinábamos del cuello para abajo todo su sistema óseo y estaba bien. Pero cuando yo le puse el captador en la cabeza, su cabeza parecía un queso suizo, lleno de tumores, de huesos, de huecos. Se concentraba la radioactividad y aparecía un montón en toda su cabeza. El hombre solo tenía 6 meses de vida y no lo sabía. Era un trabajo bastante duro. Ver a la gente, la mayoría de los que llegaban ahí, llegaban con cáncer. Esa radioactividad podía afectar al que la usaba. En mi caso, por ejemplo, porque al yo inyectar, al yo estar en el cuarto que estaba protegido por plomo, pero yo entraba para manipular la radioactividad, la gente me decía: tú vas a terminar con leucemia o tú vas a terminar estéril. Pero yo ya era cristiano, yo ya me había convertido al Señor, yo no era pastor todavía. Y en ese lugar tuve la oportunidad de predicarle a mucha gente sin ser pastor. Le prediqué a mucha gente que estaba para morir. A gente famosa, gente importante en el Perú que llegaron ahí. Al mismo Landázuri, que era el obispo, ¿verdad? El cardenal Landázuri, católico, que una vez llegó, yo lo atendí. Como atendía a Pepe Vilar, como atendía a mucha gente, y a ellos les prediqué, porque yo sabía que tenían cáncer, y yo sabía que iban a morir pronto, pero uno no le podía decir eso, y yo les predicaba, y yo les hablaba de Cristo. Cuando yo me convertí al Señor, mi experiencia con el Señor fue tan contundente, que mi vida cambió totalmente. Y estando convertido al Señor y trabajando donde trabajaba, yo no perdía el tiempo en estar en otras cosas, sino hablándole a la gente de Dios. Porque como yo estaba solo en aquella sala computarizada, yo era el que manipulaba todo, pues tenía la oportunidad de hablarles, de predicarles. Un día, estando en mi casa, yo sentí que la presencia del Señor descendió a mi vida. Era un lunes, recuerdo, por la tarde. Y yo caí de rodillas al piso, estaba solo en mi casa, yo vivía solo en mi casa. Y la presencia de Dios descendió y fue algo extraordinario que es difícil a veces poder explicarlo. Pero es algo tan maravilloso que uno se quebranta. Yo empecé a llorar y Dios me habló a mí y me dijo: yo quiero que tú seas pastor. Yo te necesito como pastor. He contado muchas veces a la iglesia, en varias oportunidades,
que yo contendí contra Dios porque yo no quería ser pastor. Yo no quería. ¿Y sabe por qué yo no quería? Porque yo escuchaba como miembro de la iglesia cómo hablaban de los pastores, cómo los criticaban, cómo los señalaban, cómo los traicionaban. Yo vi eso antes de ser pastor. Y por eso es que yo no quería. Porque yo le decía al Señor, yo sé que si yo soy pastor, a mí me van a hacer leña. A mí, yo voy a tener una vida muy sufrida. Y yo no quiero ser pastor. Yo quiero casarme, yo era soltero en ese tiempo. Quiero casarme, quiero tener mi familia, quiero tener mi casa. Gano bien, estoy ahorrando. Y tengo otras aspiraciones. Pero Dios me decía, yo quiero que tú seas pastor. Fue un llamado tremendo, de las cuales al final no me quedó otra y tuve que acceder. Y dije, Señor, si tú quieres que yo sea pastor, pues pastor seré. Nadie sabía de ese trato de Dios conmigo. Yo no se lo conté a nadie, ni a mi pastor en ese tiempo se lo conté, a nadie. Pero yo sabía que Dios me había llamado. Y pasaron como 2 meses. Y después de 2 meses, me llamaron, me hablaron a mí, los pastores, para que yo viaje aquí a Chiclayo como pastor. Yo ya sabía que Dios me había llamado. Y esa fue la confirmación. Y llegué a Chiclayo. Llegué a Chiclayo. Han pasado ya más de 35 años. Y hermanos, Dios ha sido para mí alguien a quien yo no sé cómo agradecer. A pesar de todas las cosas terribles, malas, feas que yo haya pasado, yo no puedo decir que Dios no estuvo a mi lado. Siempre Dios estuvo a mi lado. Lo he sentido toda mi vida, cada día. He escuchado su voz, he sentido su guianza, he sentido su protección. Me ha guardado del mal, de gente que me quería ver en la cárcel, de gente que me han difamado tremendamente por las redes sociales, por la radio, hasta por la televisión. Pero Dios me llamó al pastorado y yo dejé todo. Yo dejé mi trabajo, dejé mi sueldo que yo ganaba tan alto, abandoné todo, dejé todo para venir a una ciudad que yo no conocía y tener que lidiar y trabajar con personas con caracteres tan difíciles, con mentalidades tan cerradas, con una forma de ser muchas veces llenas de hipocresía. Y he tenido que lidiar y he tenido que trabajar con toda clase de personas, como también con personas muy asequibles, con creyentes muy amorosos, muy respetuosos y muy fieles. De todo ha habido siempre. Y si a mí me preguntara el Señor, ¿qué digo yo de quién es Él? Tengo muchas cosas que decir. Primeramente, que es mi Dios, que es mi Señor, que es mi Salvador, que es mi sanador, que es mi amigo, que es mi Padre, que es todo para mí. Que yo sin Él no soy nada. Aun cuando yo fuere en este mundo algo importante, aun cuando yo fuera millonario, o tuviera un título, o qué sé yo, que lo tengo. Pero si yo fuera una persona famosa, porque tengo una carrera que me ha hecho famoso, nada de esas cosas me podrían dar a mí la felicidad y la alegría
que me da mi Señor Jesucristo. Cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro estaba reconociendo quién era él. Porque hoy en día, y le dije al principio, que se van a sorprender de la manera que piensan de Cristo. Hay gente que cree que Cristo fue un revolucionario. Otros creen que fue un gran maestro, un gran profeta, como decía la gente. Otros creen que es un Dios, un ángel, como dicen algunas religiones, que Cristo es un ángel mayor, o el hermano mayor. No. Cristo es el Mesías. Y el Mesías no es otra cosa que Dios hecho carne. Es Dios humanizándose. Por eso dice San Pablo, grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne, le dice a Timoteo. Y ciertamente, para poder entender quién es Cristo, hay que conocerlo, hay que sentirlo, hay que tenerlo en el corazón. Amados amigos y hermanos, yo podría dedicarme a miles de cosas. No tendría que estar lidiando con gente problemática. No tendría por qué estar en esta situación resistiendo y resistiendo, ataques tras ataques, difamaciones, calumnias y cuánta cosa que sacan. ¿Y quiénes lo sacan? Los que no me conocen. Yo podría dedicarme a otra cosa y yo podría ser feliz. Tendría mi vida privada, donde nadie tendría que meterse en lo que yo hago o quiero hacer. Hay veces en que yo quisiera ser desconocido para todo el mundo. Pero Dios me llamó para esto. Y yo estoy contento de que yo sea parte de un propósito de Dios. Y usted, hermano y amigo, también es parte de un propósito de Dios. También el Señor quiere tratar con su vida. No todos van a ser pastores. Yo conozco muchos hermanos que no son pastores, son empresarios, son profesionales, son obreros, son taxistas, son ambulantes, tienen todo tipo de oficios. No son pastores, pero Dios los usa ahí en su campo, donde ellos trabajan. Dios está con ellos, los usa. Dios tiene un propósito con ellos. Pero hay a quienes Dios llama, hay quienes Dios escoge para un trabajo como este. Y ser pastor, hay que estar preparado por Dios para tener la paciencia, la tolerancia, la sabiduría. Porque uno no puede actuar a veces enérgicamente, porque uno no quiere que la gente se pierda. Cristo derramó su sangre, dio su vida por nosotros, y yo no puedo ser un instrumento de perdición, tengo que ser un instrumento de bendición. Y para ser un instrumento de bendición, tienes que ser tolerante, tienes que ser paciente, tienes que soportar, tienes que tragarte tu propio orgullo, tienes que soportar que digan lo que quieran, aún la gente más cercana a ti. Y Cristo es nuestro ejemplo, porque Él pasó por todas esas cosas. Y Él lo dijo, si del árbol verde, hablando de Él, si del árbol verde hacen esto, ¿qué no harán del árbol seco? Refiriéndose a nosotros. Hermanos, la respuesta que tú tienes que darle al Señor tiene que ser una respuesta con vivencia personal, con una vivencia personal con Dios.
Tú no puedes hablar de Cristo y decir quién es Cristo si tú nunca lo has experimentado. Si Él no ha tratado con tu vida, si tú no lo has sentido, si tú no has entendido sus propósitos y su voluntad, tú no puedes decir quién es Cristo. Porque vas a errar, vas a hablar tonterías, no vas a calificar en esa verdad de quién es Cristo. Cristo es la vida eterna. Dice la Biblia que ni lo alto ni lo bajo, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni ninguna cosa mala creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el día que tú lo entiendas, el día que tú entiendas que por medio de Él y por Él solamente alcanzas salvación, ese día tú podrás decir: es el Mesías, es mi Salvador. Porque hay religiones que no creen que Cristo salva. Hay religiones que solamente hablan de Jehová. Nunca hablan de Cristo, de Jehová. Otras hablan solo del Espíritu Santo, no hablan de Cristo. Y otros hablan solamente de Cristo, no hablan ni de Jehová el Padre ni del Espíritu Santo. La gente es terrible. Pero Cristo es tu Señor, como es mi Señor. Dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Dice que Él es el único camino al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Cristo. San Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, hay un solo Dios, el Padre, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, el intercesor. No es la Virgen María, no son los santos, no son los hombres, ni las mujeres, no son las religiones. El único mediador, el único que te salva, el único que te lleva a comunión con el Padre, se llama Cristo Jesús. Él es nuestro Salvador. Por eso Pedro acertó cuando dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para Pedro estaba claro que Él era el Mesías. Y si era el Mesías, era mi Salvador, decía Pedro. Tú eres mi Salvador. Tú eres mi Señor. Por ti, por medio de ti, yo llegaré al cielo. Porque nadie va al cielo si no es por Cristo, hermano. Si tú tienes una religión donde la figura de Cristo no es tu Salvador, estás en una religión falsa. Estás en una religión falsa. Porque el único que te puede salvar el alma es Cristo. El único que puede borrar tus pecados es Jesucristo. Porque Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para limpiarnos, por medio de su sangre, limpiarnos de todo pecado. Entrégale tu corazón. Entrégale tu vida. Deja que Cristo llene el vacío de tu alma. Deja que Él tome el control de tu vida. Él te perdona si tú te arrepientes. Si tú le pides a Él: ven a mi corazón, Señor Jesús, sálvame. Él estará allí y te salvará. Porque para eso vino. A buscar lo que estaba perdido. A salvar al más vil pecador. No importando lo que hayas hecho. Entrégale tu vida a Cristo. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira todas estas vidas que están en este momento en sintonía. Han escuchado tu palabra. Y te pido, Dios mío, que extiendas tu mano. Y aquellos que se arrepienten de corazón, Señor, los salves en este momento. Los libertes en este momento de todo poder del mal. Libéralos de esa oscuridad. Haz que la presencia de Cristo Jesús brille dentro de ellos, sea parte de su corazón y de su alma. Señor,
ten misericordia y da la salvación que se necesita. Mira a los que están enfermos. Te pido que los toques, que los sanes, que obres, Señor. Mira a mi hermano Requejo, que va a ser operado, Señor. Te pido que obres de una manera especial y que tú lo saques con bien de esa operación, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amigo. Nos vemos mañana, Dios mediante, a las 8 de la noche. Dios te bendiga.